¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás. Si ya viste la emisión número 13 y la primera parte de la número 14 de Hablemos desde la Parapsicología, estarás con la misma ansiedad curiosa que yo por terminar de analizar todo lo que nos queda. Así que, sin más, continuemos con las posesiones. Nos queda Steven y la posesión que sufre también en la segunda cinta a causa de Kane, que tiene algunas similitudes con este caso que acabamos de analizar, ya que el inicio es abrupto y si se quiere tampoco habían signos ni síntomas que pudieran preanunciar que esto estaba por suceder. A menos que a favor de Steven querramos romper una lanza y decir que era Kane quien lo inducía a la bebida. El grado de compromiso de esta posesión es físico y también mental, pero no espiritual, puesto que Kane utiliza el cuerpo de Steven meramente como un vehículo buscando hacer cuanto daño pueda, principalmente a Caroline. Pero después de eso, tenemos que el periodo de estado es también bastante breve y la remisión parece ser completa porque esto no se vuelve a repetir, no al menos en pantalla. Sin embargo, este caso de prosopopesis no es encarnativa, es demonopática, porque ahora sí tenemos dos personalidades luchando entre sí por obtener el control del cuerpo o por conservarlo. Y tenemos sobre todo que una de estas personalidades es ciertamente malévola. Si hacemos una comparación fugaz, la prosopopesis demonopática de Steven es parcial, mientras que la que vemos en El Exorcista es total. Y ustedes, comparando ambos casos, pueden ver la gran cantidad de diferencias. Eso es lo interesante de esto. Dentro de un mismo síndrome, dentro de casos similares, seguimos teniendo muchísimas particularidades que los diferencian y nos hacen poder ubicarlos en diferentes categorías por más similitudes que también tengan. Ahora nos vamos a poner serios por un momento porque quiero resaltar un hecho bastante evidente, que es cuando Steven, siendo poseído por Kane, busca abusar físicamente de Diane. Más allá del deseo de causar un daño físico y psicológico prácticamente irreparable, el objetivo principal de un ataque de este estilo no es solamente eso, sino obtener la energía sexual de una segunda persona para ser, momentáneamente, más poderoso. Afortunadamente, el acto no se consuma como tal porque pasamos directamente a la remisión de esta posesión y podemos decir que nos quedamos tranquilos. Pero, desgraciadamente, esta no es la primera vez que le pasa algo así a Diane. En la primera película, luego del clímax de haber recuperado ya a Caroline, ella sale de la ducha, se recuesta muy tranquila en su cama y de golpe una fuerza invisible comienza a atacarla físicamente con un componente que en verdad es erótico en sus formas. Y si bien no sabemos si en esta oportunidad el acto como tal, perdón por los eufemismos, pero bueno, no sabemos si el acto como tal se concretó, yo elijo creer que sí. Claro, si bien lo que está sucediendo es bastante similar, una fuerza te está violentando para obtener esto de la energía sexual, que a ver,
Cuando hablamos de energía sexual, dentro de este campo, mucha gente piensa que estamos exclusivamente hablando del placer, de la libido, de todo aquello. Y la verdad es que objetivamente no. Le decimos energía sexual al compendio de energías que emana la Tierra y que todos los seres vivos recibimos. Parapsicológicamente hablando, incluso podríamos decir que es esta energía la que nos ancla dentro de la materia para estar en este plano justamente material. Comprenderás que si estás muerto y, como en el caso de Kane, no aceptás o renegás de tu propia muerte, la energía que estás buscando para poder manifestarte con más poder en este plano es justamente esa energía sexual que vos, en tu condición, ya no estás recibiendo de forma natural, porque esa conexión con la muerte del cuerpo físico se cortó, se terminó y tampoco se puede reparar. Y entonces, si estás en esa posición, son pocas tus opciones. O buscas conseguirla a como dé lugar, o empezás a aborrecer a los vivos por tener algo que vos ya no podés tener y vas a atentar contra todo aquello que te recuerda tu situación. ¿Entendemos todo eso? Entonces, que esto le suceda en la primera película a Diane y que justo después tengamos el verdadero clímax de toda la situación respecto a la casa es bastante significativo. Espero que ahora entendamos un poco mejor la importancia de estas dos escenas. Auto. Sin embargo, como bien les decía antes de tantos autos interrumpiéndome, si bien la esencia de estas dos situaciones es la misma y el objetivo también, la forma varía. Hablábamos de un Steven poseído por un paquete de memoria y ahora tenemos solo un paquete de memoria que no podemos ver, pero que está manipulando un cuerpo físico desde fuera. Y esto no es una prosopopesis como tal, es una figura clínica encuadrada dentro del síndrome de acción exterior que muy probablemente en algún tiempo exploraremos en otro video, pero para hacerlo simple, entiéndase que este síndrome se caracteriza por una fuerza que en este caso parcialmente, ya que lo hace solo sobre el cuerpo físico, ejerce un control y una manipulación, mientras que la víctima no está en un trance, está completa y perfectamente consciente y percibiendo a través de sus sentidos todas las sensaciones referentes a lo que le está sucediendo a su cuerpo en ese momento. Obviamente, en este caso es parcial esta influencia, ya que es solo física. Pero también es un síndrome bastante largo. Creo que de una forma quizá un tanto rebuscada ya respondí también a esa pregunta de si alguien que fue humano puede transformarse en algo inhumano y contrario a toda la humanidad. Y la respuesta es sí. El ser humano por naturaleza es caprichoso y también muy arraigado a lo que le conviene, ¿verdad? Cuando ya no podés tener algo y no podés aceptar que ya no lo podés tener porque es algo que no podés cambiar, bueno, sí. ¿Por qué no un fantasma buscaría atentar de esa forma contra un ser humano simplemente por envidia o por egoísmo? Chicos, ejemplo práctico pero muy efectivo.
¿Cuántas exparejas no nos siguen molestando hasta el día de hoy intentando destrozarnos la vida por el mero hecho de que ya no nos pueden tener? Volvemos siempre al mismo y fundamental principio. Si en vida fuiste de tal forma, muerto, lo seguirás siendo. Y para bien o para mal, sin las limitaciones de la carne y de la materia. Llegamos a un punto complicado. Nuestro mundo está lleno de superficies reflectantes. Lagos, metales, nieve, hielo, etc. Y casi todos tenemos espejos. Históricamente hablando, el primer registro que se tiene de estos artefactos nos lleva a la región de Turquía hace unos 8000 años atrás, y estamos hablando de espejos fabricados con obsidiana pulida. Y si nos acercamos más a nuestro tiempo, a unos 2000 o 3000 años, tenemos los primeros espejos de cobre pulido en Mesopotamia y Egipto. Los espejos son básicamente objetos que nos vienen acompañando hace muchísimo tiempo. Y más allá de que el uso principal que le demos de manera habitual sea para mirarnos y embellecernos, lo cierto es que también tienen connotaciones esotéricas. Sobre todo si nos remontamos a registros muy antiguos, sobre todo pertenecientes a la Europa del siglo XIV, donde se extendió la teoría o la hipótesis de que todo espejo y toda superficie reflectante actuaba como un portal hacia otras dimensiones y también actuaba como un almacén de cada imagen que se haya reflejado en ellos. Obviamente, esta teoría era respaldada por personas implicadas en las artes esotéricas y mágicas, pero la catoptromancia o adivinación a través de los espejos, si se quiere, surge como un método más moderno que bebe de la hidromancia y de la cristalomancia, la adivinación a través del agua y a través de los cristales respectivamente. Pero, como todo arte adivinatorio, no es más que un objeto a través del cual canalizamos energías, como el tarot o una bola de cristal. Pero no significa que todos estos objetos única y exclusivamente sirvan para la adivinación y nada más. A decir verdad, también se pueden utilizar y se utilizan en diversos rituales dependiendo de la intención de la persona que los haga y de qué es lo que queramos obtener. Imagínense que yo tengo un espejo que utilizo única y exclusivamente para esa clase de rituales y obras. Pero si esto lo sumamos con estas teorías tan antiguas, el que yo utilice un único espejo tendría el mismo poder que estar utilizando todos los espejos del mundo al mismo tiempo, por la cuestión de que actuarían como portales y reservorios no solo de energías, sino también de imágenes. Entienden que sería algo, de ser cierto, verdaderamente grave y complejo. Es como si a través de tu espejo alguien también te estuviera mirando. Si volvemos a Poltergeist, que para eso estamos acá, los espejos son los protagonistas indiscutidos de la tercera parte, ya que Kane y su gente los utilizan para poder manifestarse en este plano. Aunque si nos ponemos quisquillosos, en la película 2 tenemos una escena con el espejo cuando Robbie está en el baño. Eso sin contar que en la película 1
el Dr. Casey, que no tengo que volver a mencionar, cuando sufre esas alucinaciones, las sufre frente al espejo, también de un baño. No hay casos reales de que un reflejo se haya corporizado y que por lo tanto pueda hacerte daño o matarte como muere Tangina. No. Por esa parte, al menos por ahora, estamos tranquilos. Ahora, lo que le pasa a Casey, incluso lo que le pasa a Robbie, tiene muchas similitudes y sí es algo que pasa habitualmente, pero no necesariamente tiene que ser paranormal. Te invito a que en este momento, bueno, cuando yo termine de decir esto, pauses el video, te pares frente a un espejo y mires tu cara fijamente y verás como más temprano que tarde tu imagen en el reflejo se va a comenzar a deformar, vos te vas a disociar de lo que estás viendo, como si estuvieras viendo a otra persona, en una mueca bastante horripilante y temible. Generalmente esto es una alucinación. Si parpadeas un par de veces, tu cara vuelve a la normalidad de la cual nunca se fue. Pero, si el espejo estuviese siendo influido por un paquete de memoria, o si verdaderamente no estás mirando tu propio reflejo y estás viendo otra cosa, bueno, ahí ya hablaríamos de otro tema, ciertamente, sí paranormal. Pero bueno, de mi parte no tengo problema en que la gente siga jugando al juego de la vela o a Bloody Mary. Tenemos muchas leyendas urbanas de ese estilo, algunas bastante patéticas, y otras, bueno, un poco más interesante, tienen su efecto de emoción. Uno puede acceder a altos grados de locura casi sin darse cuenta. Pero no siempre esa locura tiene que ver con la parapsicología, ni con los muertos, ni con el esoterismo. Ahora, si con toda esta información sobre los espejos mirásemos nuevamente la primera parte, tenemos que hablar del televisor. Televisor antiguo, con tubo de rayos catódicos, que si tenés mi misma suerte de tener uno o de haber conocido uno en persona, mucho gusto televisor, sabrás que a través de esa pantalla se reflejaban muy bien todas las imágenes. Lo que pusieras enfrente se iba a ver, con mayor o menor nitidez, pero se iba a ver. Qué curioso que los primeros contactos de Caroline sean a través de una superficie reflectante. Más allá de todo esto, y sin entrar en mayor profundidad respecto a otros temas como el Feng Shui o Feng Shui para los amigos y todo lo que se opina sobre los espejos, lo cierto es que a nivel energético son básicamente como cualquier otra cosa. Las podemos usar para el bien y las podemos utilizar para el mal. Pero a diferencia de muchas otras cosas, no terminamos de saber a ciencia cierta, si se quiere, cómo es que actúa un espejo, en verdad. Todos conocemos el mito de Narciso, que se la pasaba embelesado mirando su reflejo en el estanque de agua, hasta que cae adentro del mismo y se ahoga intentando alcanzar esa visión tan idílica que tenía de su propia imagen. ¿Y si no fue eso lo que sucedió? ¿Y si esa cosa que no era su reflejo lo atrapó? Buena suerte y espero que te acordes de mí cuando te pares adelante de un espejo la próxima vez.
Pensé que esto no iba a volver a pasar. Ya hablé sobre la hipnosis en un video de Esto no es espiritualidad, donde critiqué el anuncio de un curso gratuito de hipnosis. Una cosa es utilizar esta técnica para implantar en el subconsciente una idea de adversión hacia un consumo problemático. Me parece bien. También para dejar ahí en nuestra mente una idea más conciliadora que nos reporte cierta tranquilidad cuando nos estamos enfrentando a una fobia ya adquirida. También me parece bien. Pero hurgar en la mente de las personas por el mero hecho de que alguien puede hacerlo, ahí ya estamos hablando de una situación de poder bastante desequilibrada y sobre todo no pedida y que puede tener ciertamente graves consecuencias para la persona que está siendo hipnotizada. Tenemos lo que le pasa a Caroline en la tercera película. Sus experiencias del pasado fueron tan traumáticas que no recuerda prácticamente nada de todo lo que le sucedió en Cuesta Verde y seguramente tampoco de lo que aconteció ya en la casa de su abuela. Y nos preguntamos, ¿por qué Doctorcito quiere hipnotizarla? ¿Acaso quiere descubrir si la historia es real? No, porque no creía en dicha historia. Necesita aplacar alguna sensación de peligro que siente Caroline. No, aunque para eso la hipnosis sí habría servido. Él simplemente está hurgando y destapando un trauma y trayendo toda esa información nuevamente al plano consciente de una niña. Más allá del condimento paranormal, esto pasa en la vida real. Pero mejor sigamos hablando de Caroline. Ella, recuerden bien, seguía teniendo encuentros con Kane, pero ella no lo reconocía como una amenaza justamente ya conocida. Si bien se sorprendía, ahí acababa su emoción al respecto, su emoción y su reacción. Es a causa de la sesión de hipnosis que Doctorcito le hace que todo se descontrola. Porque al volver a ser consciente todo eso, ya no hay vuelta atrás. Así que sí, todo lo que sucede en la tercera película es culpa exclusiva y únicamente de Doctorcito. Otro motivo para que nos caiga tan mal. A grandes rasgos, ese es el conflicto ético personal que tengo con la hipnosis. Si la llevamos a la psicología, hablemos de la hipnosis con herramientas del psicoanálisis o al servicio del psicoanálisis. En ese caso te hipnotizan para revolver en tu historia, en tu pasado, el punto donde se originó el trauma. Es como para comprender por qué te pasa lo que te pasa. Y nada más. Ese es el problema, nada más. Si podés salir de la consulta sabiendo el porqué. Lo que hagas con ese porqué está solo en eso. Ahora, si vamos por ahí a la hipnosis más utilizada dentro de una escuela cognitivo-conductual, ahí tenemos algo muy diferente. Vamos a tratar con hipnosis exclusivamente lo que el paciente evidencie y sea capaz de expresar fuera de cualquier trance que quiere tratar. No va a importar el por qué, o al menos no es el eje central. Lo que importa resolver es lo que pasa en el presente y lo que sucede en el ahora. Pero bueno,
creo que no tengo mucho más que decir. Creo que mi posición es bastante clara. Así que vamos a cerrar este apartado con el mensaje para la comunidad de: si tuviste la buena suerte de poder olvidar o bloquear un hecho traumático que te pasó en tu vida pasada, te recomiendo que no te hipnotices a menos que sepas qué clase de hipnosis es a la que te vas a someter. Porque si por algo está bloqueado, créeme, no querés traer todo eso de vuelta. Este señor encima se la pasa hablando de hipnosis masiva. Y o sea, sí, es posible. Podemos agarrar 5, 10, 50 personas, meterlas todas en una habitación, que todas estén predispuestas a ser hipnotizadas, que la sugestión flote en el aire, y podemos hipnotizarlas a todas. Y ahí tenemos una hipnosis masiva. Ahora, ¿cómo se supone que Caroline hipnotizó masivamente a todo Cuesta Verde para hacerles creer a cada uno de sus vecinos que su casa fue destruida por fantasmas? Caroline tenía 5 o 6 años en aquel entonces. ¿Qué hizo? ¿Una charla TED? Antes de hacer este video, me puse a buscar si existía algún registro de una hipnosis masiva. Y encontré una noticia de alguien que decía que todas las personas que nos vacunamos contra el COVID-19 fuimos hipnotizadas por los medios de comunicación para que lo hiciéramos, y que eso estaba mal, bla 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 bla. Doctrina antivacunas, está todo bien. Es un buen chiste en sí mismo. Una cosa es la hipnosis, una cosa es la manipulación, otra cosa es la inconsciencia y otra cosa también es ser antivacuna. Pero ok. Libertad de expresión es el precio que pagamos todos y no lo vamos a censurar, no al menos en este canal. Pero es que claro, esto lo dijo Eric Clapton, un jovencísimo músico británico de 80 años, ¿y cómo le vas a discutir algo si su verdad es irrefutable? Porque, a ver, por favor, la dijo él, y él es Eric Clapton. ¿Qué más pruebas se necesitan? Pero ya me di como 5 dosis, ¿es tarde para transformarme en antivacuna? Supongo que no me aceptarían en esa comunidad. Perdón, Eric. Creo que te he fallado. Sí. Hice un apartado exclusivamente para hablar de Buzz. ¿Algún problema? No, gracias. Continúo. Este perro presente en las películas 1 y 2 juega un papel fundamental que por lo general, ante los espectadores, pasa tristemente inadvertido. No se trata únicamente de que es muy, muy bello, sino que Buzz es el primer ser vivo dentro de la casa Freeling que nota que hay presencias que no deberían estar ahí. Sin ir más lejos, la película inicia con él cuidando y vigilando a cada miembro de esta familia. Despierta también a Caroline, que ya hablaremos de eso más adelante. Se queda mirando el agujero que queda en la pared de la habitación de los padres luego de ese estallido de energía, e incluso va por su pelota de juguete para interactuar con estos otros seres. En la segunda película, junto con Taylor, son los únicos que presienten que un nuevo ataque iba a suceder de manera inminente cuando ocurre aquello en el baño con Robbie y la ortodoncia. En definitiva, Buzz es el ser vivo a quien los Freeling deberían haberle hecho caso para ahorrarse
muchísimos, pero muchísimos problemas. Se preguntarán por qué. Bueno, porque todos los animales tienen sentidos mucho más desarrollados que los nuestros. Huelen mucho más que nuestras narices, ven mucho más que nuestros ojos y escuchan muchísimo más que nuestros oídos. Esto ya no es solamente un mito popular en torno a los animales. Por favor, en el mundo actualmente hay perros que están siendo entrenados para que con su olfato detecten células cancerígenas en los primeros estados de transformación. A ese nivel estamos hablando. Lo que me lleva a suponer que la percepción extrasensorial de los animales también es muchísimo mejor que la nuestra. A de ser verdad, es muy habitual ver que nuestras mascotas por ahí se quedan mirando fijamente a un punto en la nada. Y no son pocas las veces donde justo en ese sector hay una alteración electromagnética e incluso una termogénesis. Estamos hablando de la presencia de una entidad que a priori no debería estar ahí. Igual, no quiero que a partir de esto miren con desconfianza a sus mascotas. Recuerden también que, como nosotros, tienen sus fugas mentales y por ahí simplemente están en la nada misma. No siempre hay algo paranormal. Sin embargo, lo que yo he podido comprobar a través de todos estos años, sobre todo con perros y con gatos, es que definitivamente se comportan de una forma distinta cuando el ambiente de un lugar está muy cargado de energías caóticas o negativas. Incluso gatos y perros son capaces de corroborar que una persona cercana a ellas está en medio de un trance o de una posesión, y gracias a cómo reaccionan estas mascotas, es muy fácil determinar si la misma es benigna o maligna. Cuando vas, revisa a todos los miembros de la familia y despierta, específicamente a Caroline, quizá es porque él ya sabía que habían presencias en la casa y que de toda la familia Freeling, la única que se podía comunicar con ellos era la niña. Eso sería bastante interesante. Que, así como lo vimos adoptar posturas defensivas, como en la segunda película, lo hayamos visto con una actitud más armoniosa y receptiva cuando quiere jugar con estos seres, indica que ciertamente habían paquetes de memoria tanáticos y también paquetes de memoria quizá no eróticos, pero sí menos erráticos que otros que también estaban presentes en el lugar. Buzz definitivamente veía y sentía cosas que no podía expresar de otra manera porque en aquel entonces, les recuerdo, años 80, no existían esos botones que hoy por hoy nuestros perros y gatos pueden pulsar para que suenen palabras más fáciles de entender para nosotros, los humanos. Excuse me? No. What do you say? Bitch. No. I'm not gonna give you a treat if you call me that. What do you say? Please. Bitch, please. Sin embargo, también quiero revalorizar un hecho que estoy convencido pasa totalmente desapercibido. Si hablamos de muertes en esta trilogía, sí, tenemos la de Tangina y tenemos la de Doctorcito. No vamos a decir la de Scott porque Scott es una incógnita en sí misma. Pero tenemos una muerte anterior a estas dos.
¿Se acuerdan del periquito amarillo de Caroline? Él fue la primera víctima y esto también resiste un análisis parapsicológico. Partamos de los siguientes supuestos. Era un ave joven, estaba en la casa hace muchísimo tiempo, con la misma familia, no había ningún componente humano ni ambiental que lo pudiera estresar, su salud era muy buena y una buena mañana aparece muerto. Podría ser un hecho aislado si no fuera porque el pájaro muere después de 7 benditas noches donde los espíritus invadían parcialmente el ambiente para comunicarse con Caroline a través de sus episodios de sonambulismo. Él muere una mañana y esa misma noche tenemos el clásico "ya están aquí". Si tomamos en cuenta todo lo ya dicho respecto a los animales y sus capacidades naturales, en todos los sentidos naturales, el periquito no se queda afuera de esto por el mero hecho de ser un ave. Ave que encima pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación de los niños, donde sabemos que está el armario que es el portal. Y durante mucho tiempo estuvo expuesto a esta energía de estos paquetes de memoria evidentemente tanáticos. Y así como no todas las personas resistimos lo mismo, no todos los animales tienen por qué resistir lo mismo. Sí, podríamos decir que su muerte es casual, si no fuera por todo lo demás, que Poltergeist no es una comedia romántica. Entonces, tan casual, la muerte de este pájaro, la verdad que no es. En definitiva, tanto Buzz como el periquito son los primeros en evidenciar signos y síntomas que anteceden a todo lo que iba a suceder. Sin embargo, comprenderán que la explicación del síndrome y del poltergeist como tal tendrá que esperar hasta un próximo video porque este ya se hizo, en verdad, muy extenso. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejarme tu comentario, sobre todo para indicarme si por ahí me olvidé de explicar algún fenómeno presente en esta trilogía. Puede suceder. He hablado tanto que si me preguntas, ¿llevo un registro de todo lo que dije? La verdad que no. No podría vivir si lo llevase. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y en caso de que quieras enviarme tus sugerencias, recomendaciones y denuncias, podés hacerlo a través de esta dirección, donde también podés contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias y hasta pronto.